Bienvenidos a nuestro episodio número 94 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca un capítulo o un episodio de los traumas, de la parte emocional, de cómo tus emociones sí afectan tu salud en general y sí producen un efecto dentro de todo tu sistema nervioso que se va expandiendo poco a poco a otros sistemas como tu sistema inmune. Hay una depresión del sistema inmune, hay una afectación en la parte cognitiva y de aprendizaje, de memoria, de poner atención en lo que estás haciendo. Hay un efecto también en la manera como tu cuerpo va a liberar cierto tipo de hormonas, sobre todo muchas que tienen que ver con la regulación también de tu metabolismo y de tu estado de ánimo. O sea, es un ciclo vicioso el que no queramos aceptar o que muchas veces sigamos reproduciendo esos mensajes limitantes de generaciones pasadas donde no se daban ese permiso de aceptar sus emociones, de expresarlas, de simplemente decir, no estoy teniendo un buen día, y al no tener un buen día, lo que pasa es que obviamente estás teniendo algún conflicto interno. Reconocer eso, hacer preguntas, todo eso vamos a ir revisando durante este episodio. Así que el título, para que veamos todo lo que está pasando, es cómo tus traumas afectan tu salud en general. Y los artículos, porque aquí utilicé varios artículos para hablar de este tema, son primero de la autora Isobel, del 2019, y es Preventing Intergenerational Trauma Transmission, a Critical Interpretative Synthesis. El journal es Clinical Nursing. El siguiente artículo es de Kywin. Este artículo es de 1960. Desde esas épocas se tenía información de epigenética y cómo las emociones causaban cambios epigenéticos. Fíjate cuánto tiempo, 63 años atrás, estamos teniendo ya evidencias de esta, entre comillas, nueva ciencia de la epigenética, y cada vez descubrimos más cómo el ambiente permea estas emociones. Entonces, el título de este artículo es An Epigenetic Approach to the Psychoanalytic Theory of Instincts and Affects. Y el último artículo es de Shell del 2020 y es The Applied Implications of Epigenetics in Anxiety, Affective and Stress-Related Disorders. It's a review and synthesis on psychological stress, psychotherapy and prevention. El Clinical Psychology Review es el journal. Entonces, vamos con la información de todo esto que está pasando. Los traumas psicológicos pueden resultar de muchas circunstancias que experimentamos en un nivel físico y en un nivel emocional, y que son obviamente dañinas o que amenazan tu vida y que tienen efectos adversos que pueden durar en el bienestar por un largo tiempo o que se acumulan, porque tienen un efecto en el momento que pasan, pero también se almacenan cierto tipo de estas emociones porque no se alcanza a expresar todo, y muchas veces lo que producen son estas enfermedades crónicas. El término trauma completa o está dentro de muchos eventos de las experiencias individuales y de lo que esas experiencias han tenido como efectos. Estos traumas que están sostenidos en nuestras vidas van creando muchos resultados, sobre todo desde, y comienzan, y sabemos que comienzan desde la época de la niñez. Muchos de estos traumas comienzan ahí y empiezan a crear alteraciones neurobiológicas en la integración neurobiológica, en el procesamiento, que incluyen mecanismos de defensa o de cómo interactuar con este tipo de traumas que tienen efectos estresantes y
que también van a tener efectos en cómo regulan tus emociones. Es por eso que muchas veces no entendemos por qué repetimos ciertos comportamientos, por qué nos cuesta trabajo expresar ciertas emociones o por qué seguimos atrayendo el mismo tipo de personas en nuestras vidas o el mismo tipo de circunstancias. Eso es lo que está pasando, que hay una integración, hubo un daño, hubo una alteración de todo este sistema neurobiológico y de muchos otros comportamientos que también tienen que ver con tus mecanismos de defensa, tus patrones y sobre todo con la regulación que tienes de las emociones. Entonces, ya que ese sistema mental tiene una expresión epigenética en la organización biológica, lo que está pasando es que desde la época de Freud, y él contribuyó y describió ciertos mecanismos psicológicos y que no deberían de sorprendernos, que son en paralelo a lo que está pasando epigenéticamente y a los determinantes no biológicos. ¿Cuáles son esos determinantes no biológicos? Pues son estas emociones que no expresamos, estos traumas que seguimos acumulando y todo este rechazo y tragarse las emociones, lo que va haciendo es que va creando todos estos eventos epigenéticos en paralelo con lo que están causando en tu sistema neurobiológico. Ahora, en una familia donde hubo mellizos y donde hay adopción en estos estudios, se ha visto que hay una contribución sustancial de los factores genéticos en la patogénesis de las enfermedades o de los desórdenes de la parte mental. Sin embargo, los rangos o las estadísticas de heredabilidad se estiman de manera moderada a alta en algunas veces para muchos de estos padecimientos mentales y varían desde el 40 hasta el 80%. Esto ya lo sabemos hoy también con toda la parte de la epigenética, que hay una variación que se puede dar por toda la parte que no es genética y que son las influencias del medio ambiente. Entonces, no estamos destinados ni tampoco estamos programados a desarrollar ciertas enfermedades, pero sí estas enfermedades y esta carga genética va a pesar si tus comportamientos y si tu vida no va en paralelo hacia un camino que te está llevando a sanar, que te está llevando a cuidarte, que te está llevando a realmente darte esos espacios. Es importantísimo que se reconozca que todos tenemos el permiso de sentirnos tristes, enojados, felices, deprimidos, ansiosos. Todos tenemos ese permiso de pasar por esa escala y ese arco iris de emociones, pero no todos somos capaces de tolerarlas, no todos somos capaces de expresarlas y no todos somos capaces de reconocer que necesitamos tiempo para reflexionar, tiempo para hacer las cosas. Y lo peor que puedes decir es que no tienes tiempo para ti, porque eso sí es negarte la opción de crear y limpiar todas estas influencias genéticas y de crear un medio ambiente que te rodee, que sea mucho más sano para evitar estas enfermedades. Por ejemplo, los traumas pueden ocurrir en cualquier tipo de experiencia. Una experiencia inesperada nos puede sorprender y es completamente imprevista un accidente. Sobrepasa una experiencia que sobrepasa y abruma es otro tipo de trauma. Una experiencia que nos deja indefensos, que nos deja totalmente sin poder hacer nada y nos quita la esperanza, como lo que pasó hace
3 años de esta pandemia que empezó. Nadie podía hacer muchas cosas, todo el mundo teníamos falta de esperanza y sobre todo estábamos enfrentándonos a una amenaza externa que no sabíamos qué iba a pasar y no sabíamos qué tan grave podía ser y los efectos de lo que estábamos haciendo tampoco lo sabíamos. Entonces, todos los traumas se encuentran en el sistema nervioso, no en lo que está pasando. El trauma no es el evento como tal, sino es la respuesta que tú tienes ante esos eventos y es tu sistema nervioso el que propaga esa respuesta. Entonces, esa experiencia se ha sentido en el cuerpo fisiológicamente y muchas veces no está procesada, no está integrada por tu conciencia. Todavía no haces una reflexión, todavía no haces ese aprendizaje de lo que pasó y eso es lo que hace que se quede atrapada la experiencia en el cuerpo. Ante una situación que se experimenta como desbordante, como inesperada o como indefensa, cualquiera de esas tres opciones, se activan muchas de las áreas cerebrales más primitivas y entonces sentimos, pero no pensamos. Sentimos el miedo, sentimos la ansiedad, la desesperanza, pero no estamos pensando claramente. En esa situación se experimenta como un trauma y se activa un circuito de supervivencia que tiene dos opciones nada más, o atacas o huyes. Eso es lo único que puede pasar cuando este sistema se activa. Y este se activa en las áreas más primitivas de nuestro cerebro que ya he mencionado, que se llama el cerebro reptiliano. Y este es el tronco encéfalo que conecta el cerebro con el cuerpo y son heredadas todas estas respuestas desde hace más de 280 millones de años, desde que estábamos en la época prehistórica. Entonces, todas estas se activan con un fin. ¿Cuál es el fin? Mantenerte vivo, sobrevivir. Y ese fin se puede seguir propagando, se puede seguir activando ante otro tipo de experiencias que no son realmente tan traumáticas o traumáticas, quitándole completamente la etiqueta. Entonces, hay muchas hipótesis y ahora ya se ve más con todo el avance de esta ciencia en la genética y epigenética, que hay genes que son candidatos a tener una asociación en muchos cambios a nivel de una letra. Acuérdate que nuestro DNA está conformado por 4 letras. Esas 4 letras, que son A, T, C y G, que son las bases eh, nitrogenadas y son los nucleótidos como tal. Esos nucleótidos, cuando se forman y como forman el DNA, pueden sufrir cambios químicos y se les pueden adicionar ciertos grupos que van a impedir que la lectura se dé. Y entonces, si no se da una buena lectura de tu código genético, lo único que va a pasar es que la proteína va a ser defectuosa y al generar una proteína defectuosa se genera esta cascada de eventos biológicos que pueden ir generando estos padecimientos mentales también. Entonces, todas estas influencias genéticas y todos estos cambios ambientales que pasaron muchas veces desde la infancia, y hay una exposición prolongada o hay estresores psicológicos, contribuyen a ese desorden mental o al riesgo de desarrollar este desorden mental. En contraste, si hay influencias positivas que incluyen trabajar con estas experiencias, tener apoyo social, incrementar la resiliencia, entonces se puede ir limpiando tu DNA y estos genes que tienen o que codifican para estas enfermedades mentales no se expresan. ¿De quién depende? De ti, de cómo enfrentes estas emociones, de lo que estés haciendo para realmente trabajar con ellas, de que por mucho miedo que tengas, busques ese apoyo y pidas esa ayuda de expertos que te puedan ir orientando
y trabajando con estos traumas para que entiendas qué fue lo que pasó y para que sepas por qué repites este tipo de comportamientos y por qué sigues tal vez cometiendo estos errores o esos sabotajes en tu vida. Entonces, hay muchos grupos de clasificaciones epigenéticas o de modificaciones en tu DNA que incluyen, como lo dije anteriormente, un grupo químico, en este caso se llama metilación. Es un grupo metilo. El grupo metilo se forma por carbono e hidrógeno. Su fórmula es CH3 y estos grupos metilo se pegan a estas bases nitrogenadas, impiden la lectura del DNA y lo que hacen es que cuando no se lee bien el DNA en ciertos fragmentos que son importantes para la producción de ciertas proteínas, pues obviamente lo que pasa es que hay una modificación de estas, ¿cómo se llaman? De estas proteínas, de estas secuencias. Como ya no se leyó completo, la proteína ya no es funcional. Y lo que está pasando aquí es que se forman muchos grupos que se llaman islas CPG, islas de citosinas y de guaninas, que son dos de las bases nitrogenadas del DNA. Y en estos grupos es donde se encuentran varias de estas metilaciones. Entonces, cuando se juntan varias de estas islas de citosinas y guaninas que tienen estos grupos químicos, que esto puede sonar muy técnico, pero se puede entender más fácil como si yo en este libro de acá, que ya lo he tratado de explicar varias veces, yo ahorita le tiro café, vino o agua y las páginas se manchan y no es legible cierta información de 2, 3 capítulos, pues a quien se lo dé y otra persona que lo lea completo, la información que las dos personas tienen no va a ser la misma, porque la persona que tenía el libro con este daño del vino, del café, etcétera, que no permitió leer 2 o 3 capítulos, hizo que la persona no comprendiera ciertas, pues, cierta parte del libro que era muy importante para aplicar los conceptos. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Cuando estos grupos se pegan, son como esas manchas. Cuando esas manchas están y se lee la información con las manchas, se impide que ciertos fragmentos se lean y entonces la proteína que se produce no es de la misma calidad o es completamente defectuosa. Y esa acumulación de lecturas erróneas o de interpretaciones erróneas de nuestro código por estos grupos químicos que son causados por muchas veces la irresponsabilidad tuya de no ver tu medio ambiente que es tóxico es lo que produce las enfermedades o es lo que va acumulando más marcas hasta que se expresa esa enfermedad. Entonces, la integración neuroendocrina de todos estos mensajes se da por el eje HPA. Así se le llama a este eje que es hipotalámico adrenal. Este eje hipotalámico adrenal lo que hace es que reacciona a toda esta percepción de estresores tanto internos como externos y regula muchos complejos procesos de afectividad, de la respuesta del sistema inmune y del metabolismo energético. Entonces, cuando este sistema está activado y hay receptores que van a ayudar a captar ciertas moléculas que permiten proteger a nuestro cuerpo cuando este sistema está relajado, lo que hace tus emociones o un trauma es que lo activa hacia liberar cortisol y adrenalina. Entonces, cuando se libera cortisol y adrenalina por este sistema o por este eje,
los receptores de estos glucocorticoides quedan más expuestos a muchos de los efectos, sobre todo de oxidación, y esto va causando, obviamente, que se activen varias señales. Muchos de los cambios epigenéticos que se han visto son dados a través de todos los estresores que se han encontrado en la infancia y que han dañado muchos sistemas neurotróficos de nuestro cerebro. Interesantemente, muchos de estos han sido ligados a la metilación de genes que codifican para uno de los neurotransmisores súper importantes que se llama oxitocina. Esta oxitocina la liberamos cuando tenemos contacto con personas que queremos, familiares o amigos, o a veces con alguna persona que hacemos un contacto y tenemos una interacción de intercambiar, pues, cosas que nos pasan, hacemos como química con estas personas y esta oxitocina se empieza a liberar cuando tenemos este tipo de interacciones sociales con amigos, pueden ser extraños, donde tengas a lo mejor una plática, puede ser hasta la sonrisa o el intercambio de miradas. Por eso nos lastimó tanto esta etapa de usar pues los cubrebocas y de no podernos ver la cara completamente. Todo esto hizo que no se expresaran también este tipo de genes, eh, pues efectivamente, y que tuviéramos un déficit de este neurotransmisor que es la oxitocina. Y esto, cuando no se libera adecuadamente, lo que produce es un estrés que es parecido al estrés postraumático. Entonces, eso significa que vas a tener más efectos en el estrés, menos regulación en tu estado de ánimo y vas a poder generar otro tipo de cambios también a nivel epigenético. Además, toda esa información la vas a transmitir a varias generaciones si sigues en ese sistema que va activando todas estas señales epigenéticas y se da una programación endocrina, o sea, de liberación de ciertas hormonas y de estos neurotransmisores a nivel de estas células madre, y por eso es que heredas todas estas características. Por eso también dentro de las familias que hay personas con depresión o con ansiedad, pues generalmente hay, depende de cuántos hijos hayan tenido, hay la tendencia a que se repita la historia si esta persona, si este niño o niña no protegió su sistema ambiental y simplemente también repitió ciertos patrones. Por eso es que se ve mucho más pues transmitido y dañadas las diferentes generaciones. Hay una hipótesis muy importante de susceptibilidad diferencial que comprende la plasticidad, que nos hace entender ese concepto de plasticidad, de que podemos realmente cambiar el riesgo que genéticamente podamos tener, aun cuando tengamos estos genotipos, o sea, estos genes ya que heredamos de dos o de tres generaciones, pueden cambiar con la sensibilidad a nuestro medio ambiente, pero depende de esta naturaleza del medio ambiente y obviamente depende de qué tanto hagamos un cambio que sea beneficioso para este medio ambiente. Entonces, todas estas experiencias que tuvimos en nuestra infancia, todos estos patrones, todas estas emociones que todavía nos cachamos, que no somos capaces de expresar, de hablar, de darnos los tiempos, tenemos que irlas trabajando poco a poco con ayuda y obviamente también influye cuáles son las formas en las que tú te sientes mejor y liberas esos estresores. ¿Qué haces? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son los lugares que te estresan? Identificar todas esas cosas, saber por dónde te estás moviendo, es lo que hace que cambie todo tu medio ambiente y que tengas mucha más estabilidad.
mucho más apoyo social, que busques relaciones que te ayuden a trabajar también con esta parte, que te motiven a cuidarte, que te motiven a ser mejor persona. Todo este medio ambiente se va acoplando. Por eso son los 5 pilares que siempre menciono en varios de nuestros episodios. Necesitamos trabajar la parte de qué estamos comiendo, porque eso impacta obviamente también qué estamos haciendo metabólicamente de ejercicio, cómo cuidamos el sueño, cómo cuidamos esta activación de la luz del día, qué tanto nos despegamos de las pantallas, qué tanto estamos creando patrones de actividad y descanso. Todo eso influye. Tus emociones, por supuesto, que es el tercer pilar. El cuarto pilar, acuérdense que es la parte de la conciencia y meditar, o sea, tener tiempo para ti, tener tiempo para reflexionar qué estoy haciendo bien, qué no hice, fue lo que más me estresó, cuáles fueron las emociones más repetitivas, qué es lo que ahorita me ha producido ansiedad, etcétera, ¿no? Hablar de todo eso es muy, muy importante. Y por último, pues la parte económica, esa también produce mucho estrés y obviamente ansiedad o depresión, etcétera, porque vivimos en un mundo material, simplemente por esa razón. Ahora vamos a ver qué está pasando con algunas imágenes para que entendamos mucho mejor qué es lo que está pasando con tu, pues con tu sistema emocional y cómo lo activas, cómo todo esto causa los, pues que muchas de estas señales empiecen a darse más y más frecuente en tu vida. Cómo todo esto nos va, pues, predisponiendo, ¿no? Este es el desarrollo de los traumas. Fíjate aquí cómo está marcado nuestro cerebro y toda la parte del desarrollo, como primero la pirámide va desde sobrevivir, que es la parte más primitiva, que es esta parte del tronco encéfalo, y es lo que mencionamos, es el cerebro reptiliano. Esto es lo más primitivo y se encarga de esto, nada más, de sobrevivir. No hay más. Eso es el desarrollo típico de las personas. Después llegas a una regulación. Después llegas a una parte social emocional. Aprendes cómo trabajar todas estas cosas, aprendes cómo regular tus emociones, creas un medio ambiente mucho más positivo y creas, obviamente, pues aprendizajes, creas todas estas cosas que te pueden ir ayudando para trabajar con tu sistema, pues emocional, social, y te ayudan realmente a tener una mejor expresión de tus proteínas, te ayudan a tener un mejor sistema inmune, te ayudan a tener un mejor aprendizaje, etcétera. Todo eso es lo que vamos produciendo. Después llegas a esta cognición, que es el aprendizaje. Si vas aprendiendo cómo trabajar todo esto, regulación, integras un nuevo sistema social, creas redes que te van a apoyar, pues ya tienes un aprendizaje y este es el desarrollo normal o típico. En un desarrollo donde hay un trauma, fíjate cómo la parte de sobrevivir se voltea completamente esta pirámide, se voltea y abajo queda la parte de sobrevivir, que es mucho más grande. Si te das cuenta aquí, fíjate, normalmente esta parte, pues sí, está ahí. Obviamente tenemos este sistema de alarma para sobrevivir ante un evento realmente traumático, pero no debería de estar así, no debería de estar tan grande la base de esa pirámide, no debería de ser al revés la pirámide. La regulación, obviamente, es un poco también más grande, pero esa regulación normalmente no, no existe de manera sana y tampoco hay mucha expresión de estas emociones ni un apoyo social. Hay aislamiento, hay crítica, hay juicio hacia este tipo de desarrollo
de ciertos padecimientos mentales y cada vez se va alejando más las personas, cada vez van reprimiendo más estas emociones. No hay un aprendizaje, por supuesto, y obviamente pues ya hay consecuencias mucho, mucho más graves. Si te das cuenta, la parte límbica que está aquí con verde, todo esto es lo que regula la parte emocional. Todo lo verde es lo que regula nuestras emociones y todo lo morado es el neocórtex o la corteza. Bueno, hay una parte de ese neocórtex que es la corteza prefrontal, que es esta región, y toda esta región nos sirve para poder analizar mejor las situaciones, poder buscar soluciones, poder buscar apoyo, sobre todo también en este caso. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es el impacto de el trauma en la parte de la infancia? Obviamente no va a haber tiempo para que se lea todo esto o analicemos cada uno de estos puntos, pero sí cada uno de estos grandes grupos de lo que está pasando, el comportamiento que tenemos. Fíjate cómo el trauma en la niñez impacta nuestro comportamiento. Hay una pobre regulación y se aíslan las personas que tienen traumas muy, muy graves en la infancia. Obviamente puede haber agresión, etcétera, ¿no? El desarrollo del cerebro, hay un impacto en el desarrollo del cerebro y hay una reducción en el tamaño del cerebro, hay menor eficiencia en el procesamiento de todo lo que está pasando y hay una respuesta que está dañada en cómo tolerar y afrontar la parte del estrés, la parte de aprendizaje. Fíjate, está también dañada la parte de estar listo para aprender. O sea, tienes un impedimento en este aprendizaje, tienes dificultad para resolver problemas, puede haber retrasos en el lenguaje y puede haber problemas de concentración. Por eso es que también impacta la parte de aprenderse a ver a sí mismo y reflexionar y hacer más, pues, autocuidado, tener más em, percepción, más desarrollada tu percepción en cuanto a identificar lo que estás haciendo en tu vida y que está dañando a tu propio sistema. Salud física, pues hay obviamente desórdenes en el sueño, hay un desorden en cómo comes, hay un sistema inmune pobre y hay una tendencia a desarrollar enfermedades cardiovasculares y obviamente el periodo de vida se reduce. Las emociones, ¿cómo afectan el grupo de las emociones? Dificultad en controlar las emociones, dificultad en reconocer las emociones, una capacidad limitada en estos mecanismos de cómo enfrentar a a las emociones y al estrés, y hay más sensibilidad al estrés. Hay pena y culpa que están excesivamente activadas, también la preocupación y la desesperanza. En las relaciones, en el grupo de las relaciones, ¿cómo afecta? Problemas para formar relaciones afectivas, un pobre entendimiento de las interacciones sociales, dificultad en formar relaciones con diferentes personas y problemas en las relaciones románticas. En la salud mental, depresión, ansiedad, una imagen negativa o una baja autoestima, un estrés postraumático o una tendencia a el suicidio. Todo esto puede impactar el trauma que hay en la infancia. O sea que fíjate que impacta en todo, en todo lo que está o que compete a tu desarrollo normal. Ahora, fíjate aquí, naturaleza del trauma puede ser genérico, puede ser único. Hay unos mediadores del estrés y esa es la forma de regular. Ese es tu sistema límbico, esa es la parte verde de tu cerebro que te va a ayudar.
Depende ahora de la severidad del trauma. Aquí se unen estas dos ramas y lo que hacen es que te van a ayudar a tener un historial personal, a desarrollar ciertas condiciones biológicas, cuáles son tus condiciones previas y cuál ha sido la exposición anterior hacia este estrés que has tenido. Y aquí viene esta naturaleza. Todo está ligado desde acá, desde lo que viviste en tu infancia, desde lo que viste. Y esto va también a tener otra rama que se abre aquí, que es el apoyo social, contexto sociocultural. ¿Qué significado le das a tu vida y estrategias de afrontar el estrés? ¿Cómo atribuyes también el estrés a las situaciones? Y estas dos uniones de tu historia personal, condiciones biológicas, todo lo que pasó en tu pasado, junto con la parte social y con tu capacidad de buscar un significado, es lo que va a formar una respuesta de conducta, de comportamiento psicológica y fisiológica. O sea, cómo te enfrentas a las situaciones, cómo regulas las emociones, físicamente cómo tratas a tu cuerpo y hay respuestas agudas y hay resultados a largo plazo. Y todo eso obviamente impacta en la salud física y psicológica. Eso es lo que está pasando con el trauma. Hay dos corrientes o hay dos nacimientos de este trauma. Uno es desde dónde viene, que ese es dónde se origina el trauma, y otro es qué tan fuerte fue. Entonces, esas dos cosas van a impactar y son lo que va a hacer van a contribuir ya sea a favorecer la regulación del estrés, dependiendo de esta historia personal y de la parte biológica, por así decir, y la parte social, y cómo regulas esta parte de afrontar tus emociones. Y todo esto es lo que al final va activando la cascada de tus comportamientos y tus respuestas y obviamente los resultados a largo plazo. Y eso es todo lo que vimos en cuanto al trauma y cómo afecta en tu vida y lo que está pasando con tu sistema biológico, tu sistema inmune, tus señales epigenéticas, tu medio ambiente. Entonces, la próxima vez que tengas una emoción que esté siendo repetitiva, pregúntate más cosas, de dónde, por qué te estás sintiendo así, qué es lo que te ha molestado. Escríbelo si todavía no te atreves a hablarlo con alguien. Escribir es extremadamente importante y no me voy a cansar de decirlo y de repetirlo porque escribir es hablar contigo mismo, contigo misma. Escribir es ayudarte a em, ver las cosas y desapegarte un poco de la emoción. Escribir es algo que si te cuesta trabajo también, lo puedes hacer en audio y eso te va a ayudar a escucharte en voz alta y a reflexionar sobre lo que estás diciendo y sobre lo que te está pasando y sobre cómo te estás sintiendo. Pero date esos tiempos porque es muy importante y tiene un impacto muy alto en el desarrollo de muchas enfermedades. Ahorita tenemos epidemias de este tipo de enfermedades de ansiedad, de depresión. Obviamente se están viendo más casos de Alzheimer, Parkinson, etcétera. Todas estas enfermedades se pueden prevenir o retrasar lo más posible si tu medio ambiente biológico y social están regulados. Si te importas, si te das tiempo hoy porque a largo plazo los efectos son muy graves y no hay para atrás. Eso sí, una vez que estas enfermedades se activan y empieza su marcha, ya no hay para atrás. Pero antes de que pase, tienes todo para hacer o que no se dé nunca o que se dé ya muy, muy tarde en tu vida. Espero te haya quedado claro y si tienes preguntas, comentarios o te gustó mucho este episodio, pues ya sabes qué hacer. Compartirlo es crear un mejor apoyo social. Compartirlo y hacer preguntas es ayudarnos y tener un contexto mucho más rico en cómo afrontar y qué estrategias tener. Si quieres contar alguna historia de lo que te pasó,
Obviamente todo es bien recibido y agradezco mucho tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas excelente día. Bye.